Los eurodiputados critican la descoordinación y ausencia de fuerza de la Unión durante la Cumbre Climática de Naciones Unidas en Belém, destacando el abandono de la estrategia contra los combustibles fósiles. Uno de los 2 soldados de la Guardia Nacional tiroteados el miércoles en Washington DC ha fallecido en el hospital a causa de las graves heridas sufridas. Los eurodiputados han criticado que la Unión Europea no lograse impulsar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en la COP30. Lo han hecho durante una sesión plenaria en Estrasburgo sobre los resultados de la Conferencia Climática de Naciones Unidas sobre el Clima celebrada la semana pasada en la ciudad brasileña de Belém. El texto final evita esbozar planes para eliminar la extracción de carbón, gas y petróleo debido a la resistencia de los grandes productores de petróleo. 10 years after the Paris Agreement, and what did we get instead? I am sorry, Commissioner, but I think the support for the fossil fuel roadmap was too weak, and we were disorganized in the European Union at the table of the COP. Or why else would the EU countries sign different proposals at different times? Algunos eurodiputados también han criticado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por declarar en una reunión anterior del G20 en Sudáfrica que la Unión no lucha contra los combustibles fósiles, sino solo contra las emisiones. Transitioning away from fossil fuels. Europe in Belém was standing behind it, but Europe in South Africa was questioning that maybe we should talk about the emissions of fossil fuels and not fossil fuels themselves. I really think the coordination within the Commission is not good enough. De los pocos avances destacables que pactaron los participantes en la cumbre, destaca la triplicación en la financiación para la adaptación contra la emergencia climática de aquí a 2035, con el fin de que los países desarrollados ayuden a aquellos en desarrollo a adaptarse al impacto del cambio climático. Un portavoz del gobierno anunció el viernes que las operaciones de extinción de incendios han terminado en Hong Kong, en lo que se ha convertido en uno de los incendios más mortíferos del territorio en décadas. Al menos 128 personas murieron cuando una torre residencial de gran altura quedó envuelta en llamas tras incendiarse materiales de construcción y andamios de bambú durante unas obras de renovación. Las llamas se propagaron rápidamente a otras torres idénticas del complejo, quemando 7 de los 8 edificios. El servicio de bomberos local afirma que las llamas han sido extinguidas en su mayor parte y añade que la atención se ha centrado en la búsqueda de supervivientes. Alrededor de 200 de los casi 5.000 residentes de las torres siguen en paradero desconocido, mientras el personal de emergencia se afana por entrar en cada unidad en busca de personas que puedan seguir atrapadas. Más de 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales desde que se declaró el incendio el miércoles. Las autoridades detuvieron a 3 personas en relación con el incidente, los directores del proyecto y un consultor de ingeniería, y están siendo investigados por homicidio involuntario. Las autoridades sospechan que algunos de los materiales utilizados en las obras no cumplían las normas de resistencia al fuego. Los edificios, construidos en la década de 1980, se levantaron antes de que se revisaran los códigos de incendios de Hong Kong, que exigían la construcción obligatoria de plantas refugio contra incendios en las estructuras de gran altura. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que uno de los 2 soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental tiroteados el miércoles cerca de la Casa Blanca ha muerto. La especialista Sarah Beckstrom, de solo 20 años, falleció en el hospital a causa de sus heridas. La Casa Blanca declaró que Trump habló con sus padres después de sus declaraciones. El segundo guardia nacional, Andrew Wolf, de 24 años, seguía hospitalizado tras sufrir también heridas críticas. El sospechoso es un ciudadano afgano de 29 años que al parecer trabajó en una unidad especial del ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar a Estados Unidos durante las 2 décadas de presencia militar de Washington en Afganistán. Trump aprovechó el anuncio para calificar el tiroteo de atentado terrorista y criticó a la administración Biden por permitir la entrada en el país de afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán. Además, sugirió que el sospechoso estaba mentalmente inestable tras la guerra y la salida de su país. Se ha difundido un vídeo que muestra a las fuerzas israelíes matando a 2 hombres palestinos en la Cisjordania ocupada, incluso después de que aparentemente se rindieran. El incidente tuvo lugar el jueves en la ciudad de Jenin, donde el ejército israelí ha estado llevando a cabo extensas operaciones militares. Las siguientes imágenes pueden resultar impactantes para algunos espectadores.
En las imágenes emitidas por Palestine TV y la cadena de televisión egipcia Al-Ghad se ve a dos hombres salir de un garaje con las manos en alto y levantándose las camisas para demostrar que no llevan explosivos. Luego parece que se les ordena que regresen a la entrada del garaje antes de que el vídeo se corte y se escuchen varios disparos. Se ve al menos a un soldado disparando su arma. Una excavadora operada por tropas israelíes permite entonces que la entrada del garaje se derrumbe sobre los cuerpos sin vida. La autoridad palestina calificó el incidente de ejecución extrajudicial absoluta y afirmó que los hombres fueron asesinados a sangre fría. El ejército israelí confirmó en un comunicado que había disparado contra los hombres, afirmando que eran militantes buscados y que el incidente estaba bajo investigación. Palestinos y grupos de derechos humanos afirman que estas investigaciones arrojan pocos resultados y que las tropas israelíes rara vez son procesadas. La tripulación de la Estación Espacial Internacional aumentó con 2 astronautas rusos y uno estadounidense después de que sus naves Soyuz MS-28 se acoplaran con éxito al segmento ruso de la estación, el módulo llamado Rassvet, que significa amanecer. Los cohetes rusos Soyuz 2.1 fueron lanzados desde Baikonur, en Kazajistán. La tripulación de la Estación Espacial Internacional captó el acoplamiento en cámara y dio la bienvenida a sus nuevos colegas con grandes abrazos. Está previsto que los 3 astronautas pasen 242 días en la estación y no regresen a casa hasta julio de 2026. Durante la misión tienen previsto realizar más de 40 experimentos científicos y 2 paseos espaciales. El objetivo del primer paseo espacial será instalar un dispositivo diseñado para predecir erupciones solares, mientras que el segundo se centrará en el mantenimiento del módulo ruso llamado Zarja. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania está llevando a cabo registros en locales vinculados al jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak. Los registros forman parte de una investigación por corrupción que afecta a la empresa estatal de energía nuclear, pero la agencia no especificó la situación de Yermak en la misma. Yermak confirmó los registros e indicó que está cooperando plenamente con las autoridades. Los organismos anticorrupción de Ucrania afirmaron que habían descubierto que miembros del gobierno ucraniano habían cobrado sobornos de contratistas de la empresa estatal de energía nuclear Energoatom. Según la investigación, el cerebro de la trama era el empresario Timur Mindish, antiguo socio de Zelensky. En respuesta a la investigación, Ucrania puso en marcha una auditoría anticorrupción masiva de todas las empresas estatales. El comisario europeo de migración, Magnus Brunner, ha explicado a Euronews que la Unión Europea y sus Estados miembros deben mantener contactos técnicos sobre migración con autoridades como el gobierno talibán. Ante la posibilidad de que Alemania negocie un acuerdo con los talibanes, Brunner consideró que esta vía es necesaria. I totally understand and we support that as a commission as well. Our people, our experts were there in Kabul also to talk about possibilities, because not getting engaged means it doesn't get better. So yes, it's not fun, it's not easy, but not getting engaged is not an option. So yes, I do think we have to talk to these countries, even we don't of course recognize them as a government, but we have to talk to them. No option not to talk. Sus declaraciones llegan tras la presión de 20 países europeos para encontrar una vía que permita devolver a afganos que viven de forma ilegal en la UE. Los estados reclaman un mecanismo para repatriar a condenados por delitos, al considerar que la falta de un acuerdo con los talibanes supone un riesgo para la seguridad de Europa. And we had these examples with criminals and posing a security threat to the European Union, to member states. And I think it's legitimate to send them back and to find solutions with these regions or countries, to find solutions to get them back to their countries. Brunner confirmó que personal de la comisión viajó a Kabul para contactos con las autoridades talibanas y reiteró que evitar el diálogo no permite avanzar.
Las aguas han empezado a bajar en el sur de Tailandia, donde el número de muertos ha superado los 80 debido a las inundaciones repentinas que comenzaron el pasado fin de semana en varias provincias. Las autoridades locales esperan que el nivel de agua descienda por debajo de las orillas de los ríos en todas las zonas afectadas antes del viernes. Las lluvias torrenciales comenzaron el pasado fin de semana y continuaron hasta el miércoles. Alrededor de 1 millón de hogares y 2,7 millones de personas se han visto afectados y se ha declarado el estado de emergencia en la región meridional de Songkhla, incluida Hat Yai, la mayor ciudad de Tailandia, donde muchos habitantes quedaron atrapados en los tejados. También se desplegaron 8 hospitales de campaña para apoyar al hospital principal de Hat Yai, que se ha visto gravemente afectado por un suministro limitado de electricidad debido al alto nivel de las aguas. Decenas de pacientes en estado crítico tuvieron que ser trasladados por aire desde el hospital y el resto del personal y los pacientes también recibieron suministros por aire. Los habitantes de la provincia de Blagoevgrad, en el suroeste de Bulgaria, tienen que vadear aguas que les llegan hasta los muslos. Tras varios días de fuertes lluvias, los ríos cercanos se han desbordado, inundando 2 ciudades y varias carreteras principales. Los coches que circulaban por los tramos arrasados han ido perdiendo sus matrículas una tras otra. El jueves también se produjeron pequeños corrimientos de tierra, pero las autoridades búlgaras los despejaron rápidamente. El agua ha inundado sótanos en muchos lugares, donde los bomberos han estado intentando bombearla y la red eléctrica también ha necesitado reparaciones. El alcalde de Sandanski ha declarado el estado de emergencia y la provincia ha emitido la máxima alerta roja por inundaciones, ya que se espera que las lluvias torrenciales que comenzaron el miércoles continúen hasta el fin de semana. Pueden caer hasta 65 litros de precipitaciones por metro cuadrado. La región limita con Grecia, donde numerosas zonas también han sufrido inundaciones en los últimos días.